Seguimos en Canalé, vamos a saludar a Tristán Loredo. Hola Tristán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, Tristán, vamos a hablar de lo que es la economía de transición. Contanos qué sería, Mm. en qué consiste. Bueno, la economía de transición es porque hay muchas expectativas acerca de lo que podría pasar. Hay como dos fechas claves. Una es el 20 de noviembre, que si bien es feriado, todavía sigue siendo feriado. Ese día algunos mercados no van a operar, pero otros sí, internacionalmente sí. Y a ver cuál va a ser el impacto del resultado de las elecciones, que a diferencia de las anteriores va a ser un resultado unívoco, ¿no? Una elección fácil para contar y para establecer un ganador. Y la otra fecha es el 10 de diciembre, o el 11 si quieren, al día siguiente de la asunción de uno de los dos contendientes que quedaron en esta larga carrera electoral. Así que hay muchas cuestiones, algunas que se fueron sosteniendo solamente porque estamos justamente en un proceso electoral, y otras que va a tener que ver directamente con las políticas que anunciará el ganador a partir del 20 de noviembre e implementará a partir del 10 de diciembre o del 11, con suerte. Digo con suerte porque muchas van a requerir procedimientos legislativos que lleva tiempo, hay que juntar consensos. Ya sabemos que el Congreso no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras, o sea, va a haber que iniciar un proceso de diálogo inédito para este año, de mucha polarización, de mucho insulto cruzado, fake news, encuestas truchas, todo esto, acusaciones cruzadas de fraude, de un montón de que le roban diputados electos, que no renuncian a sus bancas, y todo eso para la economía es un poco más de incertidumbre, ¿no? El ministro de Economía, por ejemplo, está asegurando de que no va a haber una devaluación. Eso es porque el mercado espera que haya una devaluación del tipo de cambio oficial, que implícitamente ya hubo una devaluación, porque a partir de la semana pasada, con este mix, a partir, perdón, del 23 de octubre, con este mix que hay entre 70 y 30, hoy el tipo de cambio está alrededor de 500 pesos, depende cuando esté el contado con liquidación, y seguramente lo que se hará no es una devaluación, sino que este mix irá cambiando, ¿no es cierto?, para ir adecuando el tipo de cambio oficial simplemente a lo que fue la inflación durante este año. Así Sí, que esa es una de las cuestiones que tienen que, digamos, que debería haber alguna certeza más para dejar de ser una economía de transición. de todos modos, ayer Massa dijo, ¿no? El 15 de noviembre el dólar mayorista va a valer 353 pesos, se va a devaluar 3 pesos, en porcentaje es un 0,9% diario eso, ¿no? Si lo promedias, te da un Sí. 20% mensual. No quisiera exactamente. Si vos recordarás, seguramente sí, porque tomás el pulso al mercado todos los días, la vez anterior de que había 0,7, 0,8, 0,6% diario fue antes de la devaluación del Del 20. 14 de agosto. Claro. claro. Eh, Eh, digamos. Pero yo creo que por eso ahora la tienen más fácil, porque ni siquiera, si es inevitable una devaluación, ni siquiera tienen que anunciarla, simplemente es cambiar la letra chica de cuánto se negocia por un mercado o por otro mercado, y como pasó ahora, hoy el dólar para los exportadores vale 500 pesos, no vale 350, ¿no es cierto? Esto es 40% más, ¿no? Para los importadores ya les pusieron trabas, impuestos y demás. Bueno, seguramente que es un tema muy alambicado, un tema que da de comer a muchos contadores, abogados y demás por todo lo que hay que hacer, despachante de aduana, pero la verdad que ya hay un inicio simplemente de una actualización del tipo de cambio. Recordemos que no hablamos del atraso anterior a este año, sino simplemente de lo que la inflación fue y lo que se proyecta, que el cálculo más optimista para este año te da alrededor del 150%. Es una forma, claro, de devaluar sin devaluar. Muchos apuestan a que ¿Mm? puede llegar a profundizarse incluso este 70-30 para pasar un 60-40 hasta un 50-50 Exactamente. en algún momento. Carlos Rodríguez salió la semana pasada diciendo que su postura sería un 90-10, ¿no? O sea, viendo un desdoblamiento cambiario está del lado Claro. de Milei. Muy leve, pero
algún desdoblamiento cambiario al fin, porque claro, será muy difícil hacer una devaluación brusca enseguida. Massa dijo, si soy electo presidente, ya empiezo al día siguiente, ¿no? Con las medidas. Sí. Bueno, y va a tener suerte en el caso de que sea él, porque tiene un día que es feriado, así que tiene, digamos, para poder acomodar algunas cosas. Y además el dólar simplemente es un precio, es muy relevante de la economía, pero no es el único. Pasó la semana pasada con el tema de los combustibles. Hay muchas tarifas y precios que estuvieron controlados, regulados y están atrasados, ¿no? Entonces, si vos mirás durante 4 años cuáles son los precios que se atrasaron más, o simplemente cuánto deberían subir para equiparar simplemente al promedio general, y tenés que los mayores retrasos tienen que aumentar 80%, que es el caso justamente de los combustibles, de algunos servicios públicos, ¿no? Transporte, justamente, ¿no? como son más sensibles, fueron retrasados. Claro, el retraso en las tarifas de transporte, de colectivos, subtes, trenes, También. en la ciudad de Buenos Aires, que es mucho más que en el interior del país, ¿no? Donde está poniendo el gobierno los subsidios que impactan en la inflación, ¿no? Porque es mayor déficit que tiene y es el famoso impuesto inflacionario. Sí, es simplemente suplantar un impuesto por otro, ¿no? Y recordemos, mucho de nuestro público está en el interior y entonces les da bronca escuchar que los del AMBA, pues no son solo los porteños, claro, protestan y tienen el pasaje a 56 pesos, ¿no es cierto? Más la segunda línea, etcétera, que en el interior ocurre menos, porque no hay transbordos, digamos, con tanta frecuencia. Pero recordemos que al fin y al cabo la discusión sobre el subsidio es secundaria, porque la primera es por qué el Estado Nacional debe salir, digamos, a subsidiar al transporte en una región, con lo cual el gobierno también le podrá tirar la pelota a la provincia de Buenos Aires y al gobierno de la ciudad para que se arreglen y para que sean ellos, ¿no? O sea, hay muchas alternativas que el ajuste tradicional puede ser vendido y camuflado de otra manera, pero lo cierto es que hay muchos precios que no resisten, no son sustentables, como decía el exministro Guzmán, para seguir así mucho tiempo más. Y de ser Milei, Tristán, ¿cómo sería? Porque sería tal vez distinta la ecuación, ¿no? Sí, la ecuación sería distinta, pero ahí también entramos sobre todo más en un campo político, porque Milei tiene todavía menos legisladores, tiene una tropa de diputados. Hay que ver, en el caso de que él ganara el balotaje, hay que ver finalmente cuántos diputados de Juntos por el Cambio se van a ser más sensibles y más diligentes con la propuesta de Milei, pero eso evidentemente no solamente para ganar la elección, sino además para su propuesta lo obliga a dirigirse hacia el centro, claro, a los dos candidatos. ¿Y ¿no? qué le van a pedir a cambio también, ¿no? O sea, porque si le van a pedir a cambio ocupar todas las casillas, ¿no? del gobierno, es menos poder que va a tener Milei también, ¿no? Y también hay un grupo que también está preocupado, que es todo el grupo, no solo el grupo de legisladores, algunos sí también, pero todo este sector agropecuario, porque sospechan por el último enmienda al presupuesto que hubo como propuesta para debatir y discutir, que serán los que van a sufragar parte de este plan platita o del ajuste a través del impuesto a algunos campos como bienes personales o algo con la hacienda. Eso es un temor que tienen y está muy fundado para ellos, pero bueno, lo cierto es que no hay letra chica para eso, y eso seguramente será una de las cuestiones que van a discutirse de diciembre en adelante. Bueno, por lo pronto, ya para cerrar, Tristán, queda ahora 8 ruedas, ¿no? Quedan hoy feriado bancario, feriado en los mercados también, no tiene que intervenir el Banco Central. Últimas ruedas que muchos dicen, puede la semana que viene quizás haber una mayor presión dolarizadora como la que hubo en la previa a la presidencial. No tanto, pero empezar a ver luego de este veranito que hubo. Yo creo que va a haber alguna presión dolarizadora, pero hay algunos elementos para desalentarlo, para reprimirla. Para frenarla. Todo junto, claro. con una combinación que hay gimnasia de la otra acción, ¿cuál es? Y además quedan pocas ruedas, digamos, ¿no?
quedan pocas ruedas, pero también pocos dólares, ¿no? Hay Sí. que ver finalmente si lo del Fondo Monetario lo pagan con yuanes, con dólares, si estas combinaciones o estos pases mágicos hacen de que entren más dólares, si se puede conversar con alguno que exporte, que liquide, se patean importaciones aún más, una semana. Todo eso es una combinación de cosas que pueden hacer para que finalmente, digamos, a menos las cotizaciones que dan señales, que traten de no oscilar mucho. No sé si es un veranito, pero la última semana estuvieron bastante quietas, ¿no es cierto? Especialmente contado con liquidación, el MEP y demás, con lo que uno podría pensar de que podría estar así la semana que viene y llegar con la lengua afuera, con el tanque vacío, a las elecciones. Claro. Tal cual. Bien, Tristán bien. Rodríguez Loredo, editor de Economía de la revista Noticias. Será, gracias. Un placer, Tristán. Muy Hasta bien, la gracias a próxima. ustedes. Chao.